Buenos días a todos aquí en Estados Unidos, buenas tardes a los que estáis en España y bienvenidos a nuestra segunda mesa redonda virtual como parte de las series de seminarios que estamos desarrollando y que se enfocan a aprender un poco sobre los contratos de reincorporación, las distintas opciones para investigadores españoles que se encuentran en el extranjero y que tienen intención de volver a España. Como sabéis, estas sesiones van a llevarse a cabo a lo largo del mes de mayo. Están organizadas por el Comité de Desarrollo Profesional de CUSA y financiadas por la Comunidad de Madrid. Y bueno, sin más demora, es para mí un placer introduciros a los tres panelistas de hoy, los doctores Fernando Aranda, Marta Montes y Elena Moreno. Son tres científicos de alto nivel asentados en España. Bueno, sé que Elena, tú casi, gracias a contratos Marie Curie o Miguel Servet, y bueno, cada uno de ellos también pues, son beneficiarios de estas ayudas en diferentes convocatorias, en diferentes instituciones y áreas de investigación, así que esto pues va a ser de gran ayuda para ver un poquito vuestra visión, que me imagino va a ser diferente y muy enriquecedora para la sesión de hoy. Recordatorio que la sesión también está siendo grabada y que se hará disponible en el canal de YouTube para miembros de CUSA. Y bueno, pues sin más demora, bienvenidos Fernando, Marta y Elena. Es un placer y si os parece podemos comenzar un poquito que nos contéis, ¿no? Vuestras impresiones y vuestra visión, ¿no? Cuáles son los principales o digamos puntos positivos y negativos de tener vuestros contratos, que nos contéis bueno, los consejos, los tips que podáis tener para la solicitud. Si empezarais la solicitud de nuevo, ¿qué haríais diferente? ¿Cuáles son pues, los digamos principales desafíos o dificultades que tuvisteis? Y si queréis también compartir pues, las críticas que tuvisteis en vuestras solicitudes o en cualquier otro programa al que estéis aplicando, pues todo esto es de gran ayuda. Fernando, podemos comenzar contigo, si te Perfecto. parece. Muy Gracias. bien, voy a compartir pantalla porque voy a poner una presentación que yo creo que lo va a hacer mucho más visual todo. A ver si puedo compartir. El anfitrión, igual no puedo compartirla. A ver. Ahora. A ver, compartir. Vale, ¿se ve la pantalla? A ver, un momento, a ver si consigo la pantalla 2. A ver si consigo que se vea. Sí. ¿Se ve la pantalla del PowerPoint o no? El PowerPoint lo hemos visto, sí. Sí, sí. Vale. ¿Ahora se ve? No, ahora vemos tu escritorio. Ahora lo Y vemos, sí. ahora Perfecto. se ve, ¿no? Vale, perfecto. Vale, bueno, bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación y intentaré ayudar en todo lo que pueda y cualquier duda que tengáis, intentar resolverla, ¿no? Yo lo que sí que quería era, más que comentar un poco mi trayectoria, comentar sobre todo consejos, ¿no? Y en base a, sobre todo, opiniones que yo tengo de cuál debe de ser la estrategia para pedir un Miguel Servet, ¿no? Y poder tener las mayores opciones posibles. Entonces, bueno, lo que sí que hay que tener muy en cuenta es que la Miguel Servet, al venir de ser una ayuda del Instituto Carlos III, tiene que ir vinculada a una investigación en la salud. Es decir, el perfil tiene que ser de un investigador que esté centrado en investigar para la salud, ¿no? Ya sea de manera clínica o de manera traslacional, pero tiene que haber ese punto. Eh, Luego, el instituto en el que tú vas a solicitar el Miguel Servet tiene que estar acreditado, que no siempre todos están acreditados, o sea, tiene que tener la acreditación del Instituto Carlos III. Eso también es otro punto que limita el poder pedirla o no. Luego, cada instituto, tú te tienes que, claro, comunicar con ellos para decir que quieres ser un candidato a poder aplicarla. Entonces, dependiendo de qué instituto, podrás tener o 5 o 10 plazas.
Lo que sí que se ha visto aquí es que últimamente lo que se está apostando mucho es por presentar a pocos candidatos por instituto, porque si tú presentas 10 candidatos, al final vas a competir entre ellos. O sea, lo que sí que hace el instituto es, a los dos que son más potenciales, pues son los que se presentan. Pongo un ejemplo, pongo dos, pero puede ser uno o puede ser... Normalmente no se suelen presentar todos los candidatos, ¿no? Por instituto. Es muy... A no ser de que sea Madrid o Barcelona, ¿no? Que hay muchas solicitudes para volver. Normalmente, por ejemplo, la estrategia un poco que se sigue aquí en Pamplona es pues seleccionar a un candidato o a dos como mucho, y eso es un poco lo que se presentaría, ¿no? al Carlos III. Y luego un factor muy limitante es el que son solo 7 años después de haber leído la tesis doctoral. Esto puede aumentar en el caso de bajas maternales, bajas que estén justificadas, pero hay que entender que 7 años al final es poco tiempo para poder dar muchas veces ese salto entre un postdoc y un investigador principal, ¿no? Que es lo que te pide el contrato a Miguel Servet. O sea, ya tienes que ir un poco a pedir este contrato con ese tránsito, ¿no? De postdoc a IP. Entonces, bueno, quería compartir como desafíos o dificultades esta tabla con vosotros porque creo que al final aquí resume claramente las dificultades que pueden haber para una Miguel Servet, o sea, lo que te van a evaluar y cómo te lo van a evaluar, ¿no? Hay que decir que es una ayuda competitiva, bueno, como puede ser la Ramón y Cajal también, pero en la Miguel Servet además hay determinados puntos que habrá gente que tenga más ventajas que otras. Por ejemplo, si has hecho una residencia en, en la clínica, por ejemplo, eres médico o has sido residente, pues ya vas a tener 5 puntos de más que si una persona no lo ha hecho. Luego, si os fijáis aquí, por ejemplo, el gran peso de la puntuación viene en las publicaciones. Al final aquí es todo hacer sumas, ¿no? Lo ideal sería pues que cada uno pudiera hacer su autoevaluación y pudiera ver un poquito en qué rango se mueve. Yo por la experiencia que tengo de los últimos años viendo a la gente que ha conseguido Miguel Servet, creo que si estás en un rango de 68 para arriba, creo que hay opciones. O sea, yo sí que intentaría, o sea, si tu puntuación, claro, contando con que tu propuesta viene a ser excelente, porque eso también es otra, ¿no? Que luego lo diré un poco como consejo. Si no vas con una propuesta que al final es lo que realmente te están valorando ellos, porque lo demás son números, pero lo que te están valorando es la propuesta y ahí no consigue una puntuación mínima de 25 o 28 puntos, lo otro lo vas a tener muy complicado. Por muy bien que tengas todo lo demás, vas a estar un poco limítrofe, ¿no? Entonces hay que jugar con todos los puntos para poder tener posibilidades. Si os fijáis aquí, luego también hay otro apartado que pone otros méritos, y esto luego lo comentaré un poquito en los consejos, pero es el tema de la movilidad. Claro, la movilidad significa no irte de España a Estados Unidos en un mismo sitio durante 6 años. O sea, eso es probablemente sea una movilidad buena, te la pueden valorar como buena, pero si quieres tú una movilidad excelente, probablemente tengas que moverte dentro de ese laboratorio a otros sitios que puedan hacer entender que tú has tenido pues esa faceta de hacer un networking dentro de tu sitio base donde estás haciendo el postdoc, ¿no? Entonces, bueno, como comentaba, esto no suele cambiar mucho de un año para otro. De hecho, cuando yo la pedí en el 2019, seguían pidiendo lo mismo, o sea, la evaluación era exactamente igual. Y yo creo que podéis hacer cálculos con lo que tienen de esto para ver si podéis optar para el año que viene y estar bien posicionados, ¿no? Entonces, bueno, un poquito para mostrar un poco los puntos que yo podría decir, si la volviera a pedir, qué es lo que podría mejorar, ¿no? Para que pudiera tener una puntuación más alta, pues claramente un artículo de alto impacto, ¿no? O sea, aquí
aunque lo de arriba, o sea, aunque aquí ponga que te están evaluando publicaciones, ¿no? Luego hay letra pequeña y te dicen que si tú tienes un artículo de muy alto impacto, te puede incluso sumar esos 50 puntos de... O sea que al final el tema de los artículos no es solo el número, sino también es la calidad del artículo, o sea, la calidad de donde tú has publicado eso. Además de eso, es si tú has sido último autor, que eso te cuenta mucho, o sea, probablemente te cuente mucho más un artículo mediocre de último que un artículo muy bueno de coprimero. O sea, aquí muchas veces tú haces tu autoevaluación, pero luego te puedes llevar sorpresas a la hora de ver la evaluación final, ¿no? Y es un poco lo que a mí me pasó, pero a la inversa, ¿no? A mí me pasó que yo hice mi autoevaluación y dije, bueno, pues yo creo que no voy a llegar ni al corte, ¿no? Pero al final hubieron una clase de cosas que yo no contaba con ello y a lo mejor eso sí que me hizo que subiera algún punto de más, ¿no? Luego, proyectos de investigación, es un poco lo de siempre, ¿no? Y lo estábamos comentando antes, que, claro, tú te vas fuera de postdoc y lo único que piensas es en publicar. Pero cuando vuelves aquí, si tú quieres demostrar que estás siendo líder de investigación, tienes que aparecer en proyectos de investigación. Has tenido que pedir algo para tú poder demostrar que ya empiezas a ser un poco líder, ¿no? de una línea de investigación. Entonces, aquí yo creo que también es importante para mejorar las solicitudes. Y luego, en el caso de que puedas ser residente, pues haber hecho una tesis doctoral con una ayuda Río Ortega, pues te sube muchísimos puntos. Esto, muy poca gente puede llegar con esto, porque claro, para ello tienes que estar en España haciendo la tesis doctoral y luego la residencia. O sea, es como un poco para darle más valor a la gente que hace la residencia porque no deja de ser una ayuda más para investigación clínica. Entonces, bueno, en base a lo que yo mejoraría y dando un poco más de consejos para la solicitud, lo que sí que diría es que tenéis que presentar un proyecto excelente. O sea, el proyecto tiene que ser más de 25 puntos porque todo lo demás, o sea, si ya no cuentas con un proyecto muy bueno, aunque lo otro sea excelente, probablemente tengas problemas para poder conseguir un Miguel Servet, ¿no? También hay que decir que los proyectos los suelen evaluar bastante bien. O sea, yo viendo las tablas de cómo evalúan, no recuerdo haber visto ninguno menos de 23, 24. Es decir, que evalúan bastante bien. Luego también yo sí que animaría a todas aquellas personas que estén en el último año de poder aplicar, que la apliquen. Probablemente, o sea, es una cosa que yo pienso, ¿eh? En este tipo de solicitudes, cuando tú estás en el último año de poder aplicar, yo creo que hay algún tipo de consenso o algo que a lo mejor puede hacer que si tú estás entre sí que no que sí, al final acabe siendo un sí, porque vas a perder ese tren. O sea, el siguiente año ya sí que tú no puedes entrar en ese tren. Entonces, si hay gente que a lo mejor está dudando, yo sí que aplicaría siempre en el último año, independientemente de, oye, es que no me llega ni siquiera al corte. Mi consejo es que se aplique. No, no se pierde mucho, tampoco es una solicitud. Yo creo que la Marie Curie sí que es mucho más elaborada y es mucho más eh, pero la Miguel Servet, la verdad, es súper fácil aplicarla, es muy fácil. Yo la aplicaría. Luego también intentar en el postdoc de Estados Unidos, pues si firmáis de primer autor algún artículo, intentar que podáis ser corresponsal de ese artículo. En principio, eso cuenta como si fueras también último autor para un Miguel Servet. Y eso no le perjudica nada al último autor. O sea, muchas veces es hablarlo también con tu jefe, porque igual él, como no lo tiene en cuenta, o no es una cosa que él ni siquiera se le escapa totalmente, yo creo que luego eso, a la hora de pedir ayudas aquí, sobre todo Ramones y Cajales y Miguel Servet,
es que te ayuda muchísimo y no le estás quitando el valor a un senior. Luego, como decía también, hacer estancias cortas yo creo que es fundamental, ¿no? Para poder tener esos puntos de más que al final acaban siendo importantes, ¿no? Que a lo mejor son 3 puntos más, pero eso es lo que te hace que tú puedas subir el puesto y al final subas el corte, ¿no? Y yo creo que al final cualquier punto hay que intentar rascarlo como pueda. Y esto también es un consejo que yo sí que doy para, ya no tanto como para poder solicitarla, sino si tú vuelves a España, mantener esa colaboración de Estados Unidos. Yo creo que eso es importante. Sobre todo porque al empezar una línea, luego vas a tener muy poco tiempo tú para poder demostrar que vas a publicar algo. Entonces, si tú te traes esa colaboración de Estados Unidos, es una buena manera de poder seguir publicando cosas, incluso ya hablando con tu jefe de Estados Unidos, de poder ser un poquito más líder en esos proyectos. Yo creo que eso es una buena estrategia, más que para solicitarla, para arrancar en cualquier contrato de incorporación a España, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya por último, decir un poco las cosas favorables de un contrato Miguel Servet. No sé cómo voy de tiempo, voy un Sí, un par de minutillos par de tenemos. minutos, vale, perfecto. Bueno, el contrato Miguel Servet son 5 años. Antiguamente eran 5 más 4, es decir, había la opción de poder optar a una Miguel Servet 2. Esa Miguel Servet 2 ya la han quitado y la única posibilidad de estabilización luego es pidiendo una acreditación I3 o R3. Pero hay posibilidad de estabilizarse después de la Miguel Servet. Además, bueno, el contrato está muy bien, económicamente yo creo que es bastante mejor que la Ramón y Cajal. Luego también te dan una ayuda para poder empezar, ¿no? 40.000 euros para tú, con el paquete de, cuando tú inicias tu Miguel Servet, te dan 40.000 euros, que está también bien, para poder arrancar cosas. Esto es muy importante y es que el año que tú pides el Miguel Servet y empiezas, es obligatorio pedir el FIS, porque el FIS, cuando tú eres Miguel Servet, entras por otra vía y todo te va a te va a sumar mucho más que las personas que no son Miguel Servet. Es decir, que el FIS casi, casi, casi podría decir que va vinculado a un Miguel Servet. Y eso está muy bien, porque suelen ser proyectos que te financian con 120.000, 130.000 en 3 años. O sea, está bastante bien. Luego también hay que decir que tienes un apoyo institucional, porque claro, el Miguel Servet, tú has sido seleccionado por la institución. Es decir, que cuentan contigo para que esa línea se pueda establecer. Eso es importante también, ¿no? Que no eres una persona que vienes aquí a montar tu línea y te tienes que... No, en principio intentan apoyarte para que tú esa línea la puedas llevar a una línea consolidada, ¿no? Y luego, por llamarlo inconvenientes, ¿no? Es que lo que decía antes, que tienes un tiempo muy limitado para poder demostrar la independencia. O sea, 5 años es que yo he hecho la evaluación del Ecuador hace unos meses y he conseguido publicar artículos de último y aún así me seguían exigiendo que porque no tenía patentes, que porque no tenía proyectos. Entonces, claro, he tenido yo la suerte de que he llevado, he podido coger proyectos que ya estaban muy encaminados para publicar rápido, pero es que en la Miguel Servet te obligan casi a publicar de último sí o sí. Entonces, claro, es un tiempo muy limitado y por eso decía yo de intentar traerte algo del otro laboratorio, que puede ser una estrategia, o aliarte con alguien en el sitio donde tú vayas a ir, que puedas compartir cosas que eso te permita rápidamente demostrar que tú eres independiente o que estás empezando a ser un independiente. Y luego, algo que no tiene, a diferencia de la Ramón y Cajal, es que no es compatible con la docencia, es decir, es única y exclusivamente investigación. ¿Vale? O sea que la parte de decir, bueno, yo voy metiéndome aquí, pero poco a poco voy a ir cogiendo en la universidad la estabilización, eso en la Miguel Servet no se puede.
Y bueno, eso era un poco lo que quería comentar. Y aquí tenéis mis emails por si queréis contactarme o cualquier cosa. Y luego cualquier pregunta, pues bienvenida. Estupendo, Fernando. Esto ha sido súper útil. Seguro que va a haber bastantes cuestiones al final, en la segunda parte del seminario. Si queréis, podemos continuar. Por ejemplo, Marta, ¿nos quieres contar un poquito tu experiencia? Sí, claro, yo no tengo diapositivas, pero bueno, sé que luego Elena tiene, que igual da más datos sobre la Marie Curie, que también tiene Marie Curie. Pues yo hice la tesis en Granada y luego me fui a Dinamarca, a Copenhague, y he estado ahí 8 años. Y la verdad que si algo me tuviera que replantear sería pensar las cosas antes, conforme van pasando. Yo cuando hice la tesis me dedicaba un poco, pues sí, me gustaba mucho la ciencia, tenía claro que quería seguir, pero fue un poco yendo paso a paso, disfrutando. Y ahora me doy cuenta que igual tenía que haberlo planeado todo un poquito antes para como más estrategia, ¿no? Y eso, pues un poco también por lo que decía Fernando, de ir en los últimos años de postdoc yo creo que son claves, ir generando pues un poco el network o el tema, desarrollando el tema que quieres establecer, ¿no? Y bueno, yo, la Marie Curie, yo he pedido todo, he pedido Ramón y Cajal, he pedido los Servet no porque no he podido, lo he intentado. También un consejo es aseguraros que vais a poder pedirlo al final, que no depende solo de ti, sino también de eso, de la institución y de muchos factores, porque estas cosas llevan su tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo, y al final, pues, por A o por B, pues, que te digan que no, pues te llevas un poco de, de chasco. Y bueno, pues eso, la Marie Curie la pedí 2 veces. La pedí estando allí en Dinamarca, siempre para el mismo laboratorio aquí en Pamplona. Contacté con un laboratorio que más o menos hacía lo que yo hacía, pero quería darle pues mi propio enfoque, un poco más clínico, por eso vine al CIMA, que es más translacional. Y lo que aprendí mucho de la primera, cuando me la denegaron, es que tenía que hacerla un poquito, tenía que encajar en un laboratorio, pero hacerlo bastante diferente de la línea que estaba ya establecida. Entonces, eso lo mejoré mucho para la siguiente convocatoria. Y luego, como le quería dar un enfoque más clínico a mi investigación, que no lo venía dando yo en Dinamarca yo era una investigación muy básica en ARN no codificante y bastante básica. Entonces, intentaba ponerlos en las solicitudes, como ese ámbito translacional que quería incluir en mi investigación, y otras de las cosas que me criticaban era que eso no se veía muy factible, pues porque mi experiencia no me respaldaba todo esto, ¿no? Entonces, eso también he ido aprendiendo en este año de transición, ya estando aquí, a hacer mis contactos, a ver con quién, cómo puedo adquirir yo no voy a adquirir de repente ya esa experiencia, pero con quién puedo colaborar para poder desarrollar mi línea. Y de la Marie Curie, pues tiene bueno, aparte del dinero, tiene bueno que tienes dinero para investigar, pero eso también hay que acordarlo antes, ¿no? Porque no deja de ser una beca postdoctoral en la que perteneces a un grupo. Pero en mi caso yo he tenido la suerte de que aquí en este instituto pues se ve como que yo soy la investigadora y yo gestiono mi dinero para el proyecto, que son como 20.000 euros, que no está mal para 2 años y para empezar a despegar. Y también con acuerdo previo con el jefe de donde estoy ahora, que estos datos van a ser preliminares para mi propia línea de investigación, aunque seamos coautores o lo que sea, pero que voy a ser yo como la que, ¿no? La que va a llevar esta línea. Que eso a veces pues no es fácil, ¿no? De todas formas, bueno, pues son 2 años que pues, pasan volando, eso es un poco inconveniente, y a mí me ha costado mucho el aterrizar e intentar despegar, ¿no? Porque sí que es verdad que yo tuve la suerte que dentro del laboratorio que estaba en Dinamarca llevé como una propia línea dentro de la ARN codificante, me especialicé en senescencia y era para nada el interés del grupo de allí, que ellos estaban más en otras cosas. Entonces me pude traer un poco esa experiencia en senescencia. Y ahí por lo menos pude escribir proyectos enteros con mis propias ideas y cosas y con colaboraciones que tenía. Entonces eso yo creo que es importante, ¿no? Trabajar un poco, lo que decía Fernando de mantener las colaboraciones, trabajar un poquito antes en generar, pues aunque sea unos pocos resultados preliminares, algo que indique que vas a ser capaz de llevar tu línea aquí, ¿no? Por otra parte,
en el Cajal eso no se valora mucho, porque no tienes que presentar un proyecto. En el Cajal tienes que venderte como persona, como independiente, como todo esto. Que bueno, yo qué sé, pero también es verdad que pasa como en el Servet. Una vez te dan el Cajal tienes 5 años para demostrar que eres capaz de llevar una línea y no es suficiente si no has tenido cosas previas, ¿no? Yo no sé, más que compartir eso, la Marie Curie es muy difícil de escribir porque hay que escribirla muy específicamente, ¿no? Pero yo creo que enseguida encuentras ejemplos o gente que te la puede dejar que han sido concedidas, porque hay párrafos que es que de verdad los puedes copiar y pegar, ¿no? En cuál va a ser tu desarrollo, en el impacto, en un montón de cosas. Sí que es verdad que, al igual que todas las convocatorias que creo yo que son súper competitivas, tienes que partir de tener un proyecto excelente. Si no tienes el proyecto excelente, da igual. También están las CAISA Junior Leader, que también ahí sí que es muy importante que sea excelente la propuesta. Y bueno, eso también tampoco me dieron esa, ¿no? Pero eso, yo creo que yo pequé un poco de ambiciosa en cuanto a cambiar demasiado a una experiencia que yo no tenía, como es este caso lo clínico, y lo estoy mejorando ahora ya estando aquí con los contactos que estoy pudiendo hacer. Y creo que me está ayudando también la Marie Curie me está ayudando mucho a como establecer, ¿no? Como la base de primera de unos experimentos que me están ayudando a colaborar con gente de aquí, del CIMA y así, y hacerme mi propio network independientemente de mi jefe, ¿no? Aunque estoy en su labo y uso su espacio y todo, pero, pero ha quedado claro desde el principio que va a ser una cosa más independiente. Y es otra cosa también que me hubiera gustado saber antes y que estoy aprendiendo conforme me están rechazando cosas, también lo comentaba Fernando, yo del postdoc pues me intentaba producir, ¿no? Porque pues necesitas papers y tal. Y mi producción, bueno, aparte que había sido un poco espaciada por la baja maternal y eso, era bastante buena, pero ahora lo que me están siempre diciendo es que me falta liderazgo. Pues igual podía haberme esforzado un poco más en buscar pequeñas convocatorias, ya no te digo superproyectos, pero el ser que ganes aunque sean 1.000 euros propios como investigador principal, eso va a contar muchísimo en cuanto a liderazgo. Que todas estas convocatorias, la Marie Curie es un poquito diferente, eso no se valora tanto, pero en todas las demás te van a valorar eso, ¿no? Y eso, de respecto a Marie Curie, yo, por supuesto, la comparto con quien quiera, con quien sea, y sí que es verdad que también cuando pasas un umbral ya es cuestión de suerte, ¿sabes? Yo creo que al final es un poco rifa, es que son décimas o centésimas lo que permiten que te la den o no. Y es el saber escribirla, el aprender a escribirla también te dice mucho. Y sí que es verdad que si la primera te la deniegan, los comentarios son muy útiles. Yo la siguiente vez me presenté casi con la misma propuesta, cambiando un poco, pero haciendo caso a lo que me habían dicho y mi puntuación incrementó muchísimo, muchísimo. Lo bueno es que la puedes pedir más de una vez. Yo tuve una para ir a Copenhague y he tenido otra para volver aquí. Son en general, si te vas fuera de Europa, he aprendido hoy que también puedes pedir más de 8 años, pero son 8 años desde que defendiste el doctorado. Es un plazo bastante, para ser una beca postdoctoral, yo creo que es muy, muy largo. Me parece siempre, al final, pues es muy prestigiosa, ¿no? Eso en tu currículum, pues tener una Marie Curie es prestigioso y yo recomiendo a la gente, pues eso, que se pida, ¿no? Yo creo que hay que pedir, sí que es verdad que te cuesta tiempo, pero una vez que tienes esa práctica en pedir cosas, te va haciendo todo mucho más llevadero. Las primeras cosas que pedía, los primeros runs que escribía no tienen nada que ver con los últimos. Porque al principio es toda una idea, ¿no? Ahora empiezas a hacer experimentos, te empiezas a fijar un poco en lo que falta y, y luego, quieras o no, la primera vez que pedí un proyecto fue el GIM, que eran los proyectos del Mineco para jóvenes investigadores, que ya no existen. Ya solo meterte en las páginas del ministerio y tener que rellenar eso era como un mundo. Entonces ya la siguiente vez que lo pides ya estás hecho y sí, todo va mucho más fácil, ¿no? Entonces también es un poco así. Muy bien. Pues muchas gracias, Marta. Ahora podemos continuar después con la ronda de preguntas. Le voy a dar la Eso es. palabra a Elena, que nos cuente también su experiencia Claro. de Marie Curie, que va a comenzar próximamente, ¿no, Elena? Y ahora continuamos también con la ronda de preguntas y la discusión. Sí,
Bueno, hola. Bueno, sí, yo por no repetirme y tal de lo que ha dicho Marta, bueno, un poco la diferencia, añadir que, por ejemplo, el ejemplo de mi caso ahora mismo es que yo pedí la Marie Curie estando ya en España, porque tienes 12 meses que puedes estar en el país en el que vayas a pedirla, puedes estar hasta 12 meses, y yo la pedí teniendo una Sara Borrell, y creo que, o sea, estos dos puntos son buenos, ese que tienes 12 meses para pedirlo y luego que puedes retrasar el comienzo hasta 18 meses. Entonces a mí eso me permitió pedirla teniendo ya la Sara Borrell y luego la he alargado lo máximo posible para empezarla lo más tarde posible y aprovechar la Sara Borrell, aunque la tendré que dejar un poquito antes, pero justo me ha coincidido que es poco tiempo. Entonces, bueno, esto es una ventaja también de esta beca, además de las que ha comentado Marta, para que lo tengáis en cuenta. También la gente que está fuera, ¿no? Que también yo sé que es difícil volverse de cuando uno está fuera y nos gusta tener como un margen de tiempo para poder incorporarte. Eh, y me bloqueé, iba a decir algo más de esto. Sí, bueno, sí, lo que ha comentado un poco Marta por encima también, que tengáis en cuenta también, sobre todo, como la mayoría entiendo que estáis en Estados Unidos, que el plazo que dan máximo no cuenta si estás fuera de Europa y te vas o sea, consideran que es como un retorno a Europa, ¿vale? Y entonces ese plazo no cuenta el tiempo que hayas estado fuera, lo cual te permite pedirla mucho más tiempo después. Ahora, ¿qué pasa? Es una beca postdoctoral, como ya han comentado, o sea, no es una Miguel Servet, que esto hay mucha gente en Estados Unidos que le echa para atrás porque a lo mejor llevan ya mucho tiempo allí y es como, "Ah, es que no quiero volverme de postdoc". Entonces, bueno, es una beca postdoctoral. Ahora está muy bien pagada, es sueldo europeo en España. Entonces, bueno, ahí hay que evaluar, pero él también tiene el inconveniente que son 2 años. Entonces, bueno, pues todo es muy prestigiosa, pero son 2 años. Te da cierta independencia también, como ha comentado Marta, sí que cierta sí te da, porque eso, si tienes esa pequeñita cantidad de dinero que puedes como manejar tú, pues siempre pues puedes un poco decir que, pues eso, que has manejado ese presupuesto, y eso pues te servirá para el futuro. Eh, y bueno, sí, yo iba a decir lo de para escribirla, bueno, o sea, creo que es súper fundamental, y sé que es un rollo, pero es leerse todas las normas. Hay bastantes presentaciones, webinars que te explican cómo escribirla. Yo la verdad que desde que empecé como a mirármela hasta que empecé a escribirla, tardé bastante, estuve mirando bastantes cosas, y todo lo de todas las normas de cómo escribirlo y tal, seguirlos al pie de la letra. Eh, Todo el feedback que se pueda obtener es bueno, eso es bueno, yo creo que con cualquier grant que se aplique en realidad. Y bueno, como ha dicho Marta también, conseguir ejemplos es útil. Y bueno, de hecho, lo que quería compartir, que voy a ver si puedo compartir la pantalla, son ejemplos bueno, algunas frases así de mi evaluación y de alguna otra evaluación, como de las... eh, ¿cómo se hace esto? Un segundo. De las, ¿cómo se dice en español? Las fortalezas y debilidades. Eh, que bueno, que creo que sobre todo si conseguís eso pues de gente, pues eso puede ser útil porque es lo que decía Marta, es lo que te ayuda un poco a saber plantearla. Eh, ¿Por qué no encuentro? Ah, vale, creo que es justo esta. A ver si puedo. Vale, ¿veis mi pantalla? Sí, lo vemos. Vale. Eh, bueno, pues ahí me he ido. Bueno, voy rápido, vamos, las pongo así un poco, la leéis por encima, las he copiado y pegado en inglés, perdón, pero bueno, básicamente eso, que sea realista, que el proyecto es realista, que esté el background bien escrito, los objetivos, que sea innovador, que esté relacionado los supervisores y la institución y que esté como bien establecido y relacionado con el proyecto. Una cosa importante que sí que
también yo escuché bastante y me esforcé bastante por hacer, y no sé si eso, pues no sé si me daría puntos, pero bueno, está evaluado positivamente, es el placement este que llaman, que es el hacer una estancia en otra institución. Hay dos cosas. Hay una estancia que tú puedes hacer durante la Marie Curie, que es como la típica estancia normal de cuando estás de postdoc. Y luego hay otra que es el non-academic, que es como para ir a una empresa, colaborar con una empresa y que tú, de hecho, tienes, no sé, eran entre 4 y 8 meses o 4 y 6 meses, algo así, que sigues cobrando después de esos 2 años, pero estás trabajando en esa empresa. Y eso creo que además en los últimos años les gusta como mucho. Bueno, pues hablé con una empresa española en la que iré allí a aprender un poco la parte más pues aplicable a la industria de lo que nosotros hacemos, digamos, en la investigación, ¿no? Como para aprender esas partes de cómo se maneja el mercado y demás. Y creo que eso a lo mejor puede ser relevante y que les gustase. O eso decían también, bueno, los seminarios y eso que vi. Y eso, bueno, que muestre cierta independencia y eso, bueno, que todo sea coherente, el work plan, el Gantt chart típico y tal. Y luego, pues bueno, de las debilidades, pues ponían, bueno, que algo no estaba suficientemente claro a la transferencia de conocimiento y que bueno, que no estaba a lo mejor muy bien descrito lo que iría a hacer en la industria farmacéutica y tal. Bueno, también he de decir que lo cerré como 2 semanas antes de hacer la aplicación, así que no nos dio mucho tiempo. Y bueno, sí, algún detalle así de que no había descrito cosas bien, básicamente. A ver si me deja ahora. Se me ha ido, perdón. Ay, no. Ay. A ver. Ahora, vale. Y esto es bueno, una propuesta evaluada, rechazada de un amigo que me ha dado permiso para compartirla. Y bueno, un poco los comentarios que le pusieron por si a la gente también le resulta útil, porque como decía Marta, al final ese tipo de comentarios es lo que ayuda a mejorar la propuesta. Pues eso, que las cosas no estén muy claras y que sean un poco ambiguos. Aquí decían como que carecía de novedad, estas cosas, pues eso, les gusta como las cosas un poco como innovadoras y novedosas y tal. Cosas que no estén bien elaboradas, como el papel del supervisor, etcétera, o que no estén bien detalladas. Incluso en el Gantt chart, incluso aquí ponían como que hubiese podido detallarse mejor y tal. Y los riesgos, que también es una parte que les interesa, pues que puedas poner los riesgos que puede haber y cómo podrías afrontarlos en el caso de que ocurran. Nada, yo simplemente eran estas notas, así como de compartir, a ver si volver. Genial, Aquí. Elena. Te iba a preguntar después, ¿te Sí, importa que compartamos esto con la comunidad de CUSA? no, Un poco no, internamente, claro. Sí, sí, os lo envío. y también, bueno, las diapositivas de Fernando también creo que serían muy útiles para los que tengan intención de pedir la Servet próximamente. Pues yo creo que, bueno, por el tema del tiempo, vamos a comenzar ya con lo que es la ronda de preguntas. Veo ya que hay algunas manos alzadas, Teresa. Veo que tienes la mano alzada. Te voy a dar un momentito a ver si consigo ahora. Ya creo que puedes ya hablar tú misma, si te parece, si prefieres más que escribir las preguntas en el chat. Vale, sí, muchas gracias. Veo que no puedo poner la cámara, pero bueno, está bien. Hola, yo soy Teresa Sánchez, estoy aquí en Estados Unidos y me pregunta, y muchas gracias por organizar este tipo de actividades. Me preguntaba si hay oportunidades para los investigadores que estamos en Estados Unidos en un nivel más senior, al nivel de associate o full professor. Si hay oportunidades, investigadores que ya hemos demostrado que somos independientes, que hemos conseguido proyectos de la NIH
y que nos gustaría volver a España. Entonces, siempre veo oportunidades a un nivel más junior y no sé si es que no las veo o es que en realidad no las hay. Muchas gracias. Empiezo yo. A Sí, ver, sí que es verdad que las dos ayudas clásicas, así por decirlo, de reincorporación son Ramón y Cajal y Miguel Servet, pero son las que te limitan. Es decir, las que sí que de alguna manera tienes un tiempo para poder pedirla, ¿no? Y si no, pierdes ese tren. Pero también hay que estar atento a que están saliendo ya de manera por comunidades autónomas, ¿no? Están saliendo diferentes programas que sí que están haciendo que ese rango de entre que tú acabas la tesis y lo otro no exista. Por ejemplo, en el País Vasco, pues está el programa Ikerbasque, ¿no? Que es un programa que viene a ser un poco lo que es un Ramón y Cajal a nivel nacional, ¿no? Pero tiene que ser en el País Vasco. O aquí en Navarra, por ejemplo, han abierto hace poco las ayudas de Andía, ¿no? Que es para traer también talento y creo que no tienen límite, ¿eh? O sea que al final lo que quieren es traer talento de fuera, Ujú, sea pues eso, del rango que sea, y yo creo que incluso si es de un rango superior, pues habrá más posibilidades. Pero hay opciones, lo único claro, las más conocidas son Ramón y Cajal y Miguel Cerveto, un poco por seguir esa evolución, ¿no? De postdoc, IP, pero evidentemente hay mucha gente que ya es IP en Estados Unidos que dice, bueno, yo es que me quiero volver a España siendo IP, ¿no? Y yo creo ujú, que sí que hay opciones. Lo único que ya sí que te tienes que ir a las ayudas que son de cada comunidad autónoma. ujú. O últimamente, yo quería añadir que últimamente están saliendo muchas plazas en el CSIC, muchas convocatorias de, pues eso, lo que pasa es que son perfiles muy definidos, ¿no? Pero sí que hace poco hubo una convocatoria enorme de un montón de plazas de investigador principal, que son Vale. ya funcionarios, ¿no? El CSIC es el sistema Ujú. público. ujú. Y Muchas gracias. sí, y un poco en línea con lo que, claro, porque estamos limitados con respecto al tiempo también, y con respecto a la Marie Curie habéis comentado que hay como 18 meses desde que te la dan hasta que te puedas incorporar. ¿Cuál es el tiempo en la Servet? ¿Hay un tiempo máximo para la incorporación? O no sé si esto... Creo que es en el momento, ¿eh? Creo que como mucho puedes estar 2, 3 meses o creo que 6, pero muy justificado, ¿eh? A mí no me dejaron alargarlo porque de hecho yo tenía contrato en Barcelona y no me dejaban alargarlo más de un mes sin justificar. Ujú. ¿Y Así cuál que es tiene que la... ser en el Ujú. momento. ¿Cuál es la perspectiva de estabilización después de, bueno, digamos, la Marie Curie y un poco la Servet? Esto va por institución, sé que en la Cajal a veces, pues bueno, se comprometen un poco a estabilizar a aquellos cajales en departamentos, ¿no? Y tal. Entonces, ¿cómo funciona esto para la Servet y la Curie? Para la Curie yo creo que no tiene nada de estabilización. Yo como estoy en un instituto privado, pues todo viene de por hablar, ¿no? Y por un poco, sí que se cuenta como un proyecto propio aquí en la institución, cuento como PI y entonces tengo puntos para la carrera investigadora del propio centro, pero de estabilización nada. Y en el Servet este año, que no me he podido presentar yo por ser instituto privado, precisamente, como ha cambiado unas cosas de cuando Fernando se presentó, es que sí que necesitas la firma del representante de la comunidad autónoma porque se comprometen a generar un puesto, ¿no? Fernando, un puesto fijo, o sea que es más Sí, de claro. hecho, ese puesto fijo viene si tú consigues una acreditación luego que se llama I3 o R3, ¿no? Y se tienen que comprometer, sí. Lo único que justo yo estuve en esa transición y yo no sé si a mí esa... O sea, a partir de ahora sí que te obligan a estabilizar a ese Miguel Servet. Pero es porque en el año que yo la pedí, justo estaban decidiendo de si poner un Miguel Servet 2 o quitarlo. Entonces yo creo que a mí ese contrato yo no lo firmé como tal, ¿no? Como estabilización. Pero bueno, en cualquier caso me han dicho del Carlos III que presentará la acreditación esta y que luego se vería. Es decir, lo que antes un Miguel Servet, la estabilización más clara era poder continuar con un Miguel Servet 2, que al final eran 5 años más 4,
y al final eso sí que te obligaba a que el instituto te tenía que hacer estable, ¿no? Ahora no está tan claro para un Miguel Servet. Me refiero a que, por lo menos en mi caso, lo que dice Marta, en su caso le obligaban a firmar un documento de cuando acabe su Miguel Servet, si consigue una acreditación I3, se tiene que estabilizar. Pero justo en mi promoción no firmamos eso y entonces yo todavía no tengo muy claro de cómo voy a estar después de la Miguel Servet. Ujú. Porque, ¿cuál es el siguiente paso, por ejemplo, también con la Curie? Claro, la Servet ya no la podríais pedir en algunos casos si han pasado más de esos 7 años, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, Marta, ¿cuál sería el siguiente paso después de la Curie? Pues yo es que ya te digo, he pedido todo a la vez. Desde que decidí venirme, he estado pidiendo todo a la vez. Eh, entonces, claro, pues yo este año he vuelto a pedir el Cajal, hay de la Asociación Española del Cáncer, también hay una que es de investigador, que esa no tiene límites, esta muy bien porque no tiene límites. Sí que perteneces a un grupo, pero sí que del cáncer hay muchos, de la asociación. Eso estoy pidiendo también pues proyectos del Mineco, aunque eso tengo que estar respaldada por la institución porque no tengo un contrato porque no tengo un contrato estable. Por eso te digo que también es mucho acuerdo con la institución en la que estés. Eh, Así que nada, pues ir pidiendo un poco todo lo que esté. Sí que es verdad que ahora hay unas convocatorias, la que se llama consolidación investigadora, que yo no había oído hablar mucho. Primero tienes que tener el certificado este I3 o R3, que siendo Marie Curie lo puedes pedir y no se sabe muy bien cuáles son los baremos. No sabemos, ha sido como un poco, no sabe quién la consigue y quién no, pero la puedes pedir por lo menos siendo Marie Curie. Y si tienes ese R3, puedes pedir consolidación investigadora, que son como 200.000 euros para consolidarte. O sea que yo creo que cada vez va habiendo un poco más alternativas, pero bueno, todo es muy competitivo. Claro, claro. Y con respecto al I3 o R3, ¿es esto algo que los investigadores que están en el extranjero pueden ya solicitar? ¿O tienes que estar establecido ya, o sea, sentado ya en España para optar a esto? Pues la verdad que creo que tienes que estar aquí porque tienes que haber eso, puedes haber tenido un contrato depende cuáles, porque los de María Zambrano y todos esos que hubo el año pasado para volver, esos no te dejaban pedir el R3, pero Marie Curie sí. Creo que tienes que estar aquí, pero no estoy segura, la verdad. Esto es un poco no muy transparente, esas convocatorias, tengo que decir. Sí, yo diría que sí, que tienes que estar ya como asentado en España y que vas a hacer una carrera investigadora en España, sí. O sea, que vas a continuar tu carrera investigadora independiente en España, porque al final, sí, cuando tú la presentas, dices un poco la línea con la que tú estás trabajando en España. Y una cuestión para Elena. Elena, tú has sido Sara Borrell antes de la Marie Curie. ¿Han mejorado tus condiciones a nivel de salario? ¿Cuál es el rango de salario? Un poco la comparativa, ¿no? Siempre le gusta, sobre todo, bueno, pues los que vienen de fuera y tal, pues que, claro, en el postdoc de fuera, pues los salarios son más altos que a lo mejor cuando te incorporas a España. Es algo que a la gente le suele gustar mucho saber. Sí, bueno, yo soy Sara Borrell todavía, no me incorporé a la Marie Curie. Así que, bueno, no lo sé exacto, pero bueno, lo sé por lo que pone en la convocatoria. Bueno, era casi el doble. O sea, la Marie Curie está mucho mejor, claramente. Y luego la Marie Curie tiene unas ayudas asociadas, por cierto, también, que tiene ayuda de movilidad, sí, porque como que consideran también que pues, si te estás moviendo de otro país y, por ejemplo, imagínate a lo mejor tu pareja tiene un trabajo allí y se mueve contigo, pues consideran o sea, como una ayuda para compensar eso, que tuviese que dejar su trabajo, por ejemplo, que esto es como llaman como la ayuda familiar o así. Y eso no era de movilidad, que entiendo que es como que te muevas físicamente realmente, y luego la familiar, que es eso, que entiendo que consideran, ¿no? Que es, Marta igual lo sabe mejor. Si tienes Eh, pareja, no tienes ni que tener hijos. Con Nada, ni tener hijos, no, no. pareja, eso. Sí, sí, tiene que ser lo único, creo que tienes que estar casado a lo mejor, pero Sí, creo que sí. O, sí, o justificar que has o just- convivido o algo así. sí, Con sí. recibos. Sí, que al principio eso me sorprendió en plan, ala, esto, porque eso, ni siquiera tienes que tener hijos, pero luego es verdad que pensándolo,
pensé, o sea, creo que la lógica es esa, que entienden que a lo mejor tú te estás moviendo de país y a lo mejor tu pareja se tiene que mover contigo y a lo mejor renunciar a su trabajo o algo así, y como que pueda un poco ser la ayuda por ese sentido. Entonces, bueno, en ese sentido está muy bien. Para mí la pega es que es muy corta, claro que está muy bien, pero son solo 2 años y luego vuelves a, pues a los salarios y condiciones del resto de ayudas de España, así que no hay que confiarse mucho, la verdad. Claro, porque ¿cuál es el salario de la Curi? Creo que, Fernando, tú has comentado de la Miguel Servet son 40.000 al año, ¿no? Si no me equivoco. Sí. 30.700, sí, sí. Ajá. Y Pues, ¿cuántos son? Es que, bueno, yo no sé si es porque es un instituto privado aquí, al final entre cosas te guardan para remanentes, sobre todo ahora a mí una cosa que me han tenido que hacer por la ley de la ciencia, por la ley laboral, es indefinida. Claro, no soy indefinida, a mí cuando se me acabe la beca me van a tener que echar. Pero bueno, entonces se guarda una especie de remanentes para un finiquito, unos chanchullos tremendos, pero creo que son 40 y muchos mil. Yo sí, 3.200, 3.300 al mes sí cobras. Aquí es una barbaridad en Claro, España. y la Sara Borrell son 26.000. claro, es que se nota mucho la diferencia. Y otra cuestión también que es algo que a veces lo hemos comentado dentro de CUSA, se puede cobrar externamente. Por ejemplo, bueno, en este caso, digamos bueno, tú consigues uno de estos contratos y además formas parte de una iniciativa global en la cual pues te remuneran con honorarios, pues, pero honorarios de $1.000, digamos, al mes porque tú haces un trabajo para esa institución. ¿Es eso algo que, bueno, estos contratos facilitan o permiten? Pues la verdad que no lo sé. Yo es que no he estado no he estado en esa posición y no lo sé. Yo tampoco de la Marie Curie, la verdad. Me Sí que pillas. pone que tiene que ser dedicación exclusiva, porque al final es un proyecto postdoctoral, no es como un proyecto que igual puedes tener X horas a la semana. Pone que tiene que ser dedicación exclusiva al proyecto. Ujú, claro. Es decir, que si además está un poco ligado a la investigación que haces, quizá no te permiten cobrar más de lo que ya te dan por un full-time position, ¿no? O algo Creo parecido. que sí. De hecho, no puedes tener ayudas, otro tipo de ayudas en el mismo tiempo. Si a mí ahora me dieran el Mineco, por ejemplo, tendría que renunciar, aunque sea a proyecto. Ujú, ujú. Vale, vale, de acuerdo. Bueno, voy a abrir un poquito, no sé si alguien de los asistentes tiene alguna cuestión que nos puedan comentar para que los panelistas de hoy nos puedan resolver. Sé que es mucha información, es que es mucho que digerir y es un poco complicado, ¿no? Mm, también quería yo una cosa mientras los asistentes a lo mejor tienen alguna cuestión más adelante. Es decir, si tuvierais, por ejemplo, que elegir, ¿no? Si os concedieran todo, la Cajal, la Miguel Servet, Marie Curie, Sara Borrell, ¿cuál de ellas o incluso de fundaciones, cuál sería vuestra ayuda top, la que elegiríais y por qué? No solamente estoy hablando de dinero, estoy hablando y también de tiempo, ¿no? O sea, 2 años versus 5, pero también, por ejemplo, de lo que ha comentado Fernando de la docencia. Eso para algunas personas es una limitación importante si quieres hacer una carrera docente. Entonces, bueno, un poco que nos comentarais cuál habría sido o cuál sería vuestra ayuda top y por qué. ¿Empiezo yo? Ujú, A ver, todo depende de en qué entorno te muevas, ¿no? Pues si tu entorno es más académico, evidentemente tu elección tiene que ser un Ramón y Cajal, porque eso luego te va a vincular a que puedas entrar en el circuito de profesorado muy fácilmente, ¿no? Y de hecho la Ramón y Cajal apoya esa vía. Luego, sí que es verdad que el Miguel Servet cada vez está, o a mí es la sensación que me da, que se está yendo a un perfil mucho más clínico y parece que al final está casi siendo destinado para clínicos, pero sí que empezó siendo una ayuda que se daba a farmacéuticos y a biólogos casi por completo, ¿no? Entonces yo creo que han querido como de alguna manera también ayudar a esos médicos o a los clínicos que no tenían posibilidad de poder seguir su carrera investigadora, ¿no? Y a mí me parece bien también, porque al final la investigación clínica es lo más relevante, ¿no? Y hay que llevarlo todo para allá. Pero si te mueves en un ambiente en el que
un centro de investigación es muy traslacional, tienes mucho contacto con clínica y todo eso, Miguel Servet yo creo que también es muy buena opción. Evidentemente, la Marie Curie, por prestigio, por dinero, por muchas cosas, yo la elegiría también sin ningún tipo de duda, porque en muchas ocasiones es compatible de hecho, yo creo que te ayuda, porque, corregidme si me equivoco, Marta y Elena, pero una Marie Curie la puedes presentar incluso como un proyecto, ¿no? O sea, en un Ramón y Cajal. Al final es un proyecto que pides, ¿no? Presentas un proyecto, sí. Por eso ¿Te que... refieres a la solicitud en sí? A la... Sí, 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 yo es lo que estoy pidiendo este mismo Sí. proyecto para todas las convocatorias, básicamente. o sea, pero que te vale como proyecto, ¿no? Como que tú has conseguido un Sí. Sí, sí. proyecto a Marie Curie. O sea, Ah, como... Bueno. yo diría que sí, porque al final tú escribes un proyecto, ¿no? Y a lo mejor en muchas convocatorias te pueden incluso... Sí. eh, yo, yo sé que en panelistas de Ramones y Cajales me comentan que te lo conceden como un proyecto que tú has... A Supongo mí que a lo hasta mejor ahora no lo me la... tienen. No, Perdón. no, No, tú. perdón. Que yo estaba en esa situación cuando pedí la primera vez el Cajal, tenía la Marie Curie del 2013 y no me la contaban como No te la proyecto. contaba como Sin proyecto. embargo, ahora en el CIMA figuro como PI, aunque sea una... Entonces, lo que he hecho en el Cajal ahora es como... Lo bueno es que tú te puedes explicar y puedes hablar lo que tú... Entonces, lo que he intentado enfatizar que soy la... Pero no me lo contaban como... Claro, a mí lo que me habían dicho es que tú puedes decirlo, intentar enfatizarlo, pero ya que cuente así como oficialmente como puntuación, no, creo que no, pero sí que es verdad que puedes un poco jugar esa baza porque al final tienes un proyecto y gestionas algo de dinero, entonces, bueno, sí. Sí. Se Sí, cuenta, claro, en en el primer apartado que excelencia investigadora, ¿no? En eso sí que te Mm, cuenta. Lo que no te cuenta es en la parte de liderazgo vale, mm. vale. y eso. Sí, yo lo único también que, hombre, que hay que tener en cuenta también que yo, por ejemplo, para respecto a luego pedir una Miguel Servet, que a lo mejor sería mi idea, a mí lo que me pasa es que yo ya voy pillada, porque claro, al tener la Sara Borrell y la Marie Curie, pues se me quedo sin tiempo desde que leí la tesis. Entonces ahí, bueno, de hecho no sé qué haré. Todavía tengo que decidirlo porque supongo que en un momento dado, supongo que tendría que intentar aplicar al Servet y si me lo diesen, pues renunciar o elegir o pensar lo que... Pero a veces puede pasar eso, que a Mm. la hora de elegir, pues el tiempo. Y Yo otra hubiera cosa, renunciado, perdón, yo hubiera renunciado a la Marie Curie si me hubieran dado el Cajal, por lo que dice Fernando. Al final es unas condiciones penosas, pero es la manera de A largo establecerte plazo, ¿no? aquí, claro, de Claro, conseguir un Mineco, de conseguir, porque si no, no hay manera. claro. 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 Y si, por ejemplo, bueno, entras en una institución y no estás a gusto, puedes cambiar tu contrato a otra institución, tanto la Marie Curie como la Servet. En la Servet no se puede. No se puede, es eso y No, nada no. más. Ujú. En una Ramón y Cajal sí, y yo creo que en una Marie Curie, bueno, lo comentarán mejor Marta y Elena, pero de todas las ayudas así y tal, la Miguel Servet sí que te vincula completamente a la institución, sí. Ujú, ujú. Yo la Marie Curie creo recordar haber leído que sí se puede cambiar, justificando y que el proyecto sea muy parecido y bueno, supongo que habrá sus requisitos particulares. Ujú. Y si has hecho tu tesis doctoral en esa institución previamente, ¿puedes reincorporarte a la misma institución? Eso creo que no, ¿no? Porque suele haber estas En el limitaciones. Cajal ahora no, pero en la Marie Curie la verdad que no lo sé. Eh, Creo que eh, no, porque tiene que ser un sitio diferente donde has hecho el que te doctorado. cambias. Creo que sí que Eso, es eso. clave que te estés cambiando de sitio. Sí, sí, aunque te haya sido, sí, es verdad. Y para la Servet, Fernando sabe si debes de cambiarte o puedes, porque es verdad que hay mucha gente que, bueno, eso es lo que han hecho, ¿no? Han hecho su tesis doctoral, a lo mejor se han ido de postdoc y luego quieren volver porque es un poco la línea, ¿no? Seguir un poco la línea que has continuado. Entonces, claro, esto es una limitación porque al final, pues, nuestras investigaciones son muy específicas y si te vas a una ciudad pequeña, por ejemplo, pues no vas a encontrar, ¿no? Muchas opciones, ¿no? Aparte de a lo mejor la institución donde te formaste y la línea específica, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que incluso en Ramones y Cajales y Miguel Servet, incluso puede ser un punto positivo el que tú hayas hecho una tesis, luego hayas hecho una estancia fuera durante muchos años y quieras volver al mismo sitio, ¿no?
Porque al final es una reincorporación de voy a aplicar todo lo que he conseguido fuera en un ambiente en el que yo voy a poderme mover rápido porque ya lo conozco, ¿no? Una manera también de ir rápido, porque, claro, es que es lo que decíamos antes, es que aterrizar en un sitio, ¿no? Poder poner los pies en la tierra y ver que en España no es como en Estados Unidos, muchas cosas, ¿no? Que son, las cosas aquí van más lentas. Ahí, por lo que sea, pues menos networking o cuesta mucho, ¿no? Luego, pues todo eso, ¿no? Si ya te conoces el sitio y el terreno y tienes gente que te apoye, yo creo que es lo ideal, al final, volver al sitio donde tú te has formado, para luego poder aplicar todo eso que has conseguido fuera. Claro. Hay una cuestión también aquí en el chat que dice, si tu objetivo a 2, 3 años vista es pedir la Ramón y Cajal, ¿creéis que acceder a una Sara Borrell sería contradictorio por el tema de la docencia, aunque sean más años asegurados que la Juan de la Cierva? Esto es una buena pregunta, sí. Sí, yo creo, a ver, es mi opinión, ¿eh? Yo creo que si tú ya vas por la línea de Juan de la Cierva, tienes que pedir una Ramón y Cajal. Y si vas por la línea de una Sara Borrell, tienes que ir por una Miguel Servet. Porque te vincula un poco. No quiero decir con esto que una Juan de la Cierva no puede conseguir una Miguel Servet, o viceversa, ¿no? Pero sí que te está vinculando por una línea totalmente diferente, ¿no? Que es la del Mineco o la del Instituto Carlos III. Entonces, bueno, todo es... Yo es que Claro. creo que, o sea, en mi experiencia yo creo que la Sara Borrell me ayudó mucho a conseguir una Miguel Servet también. Dice gracias, sí, gracias, Alba. Sí, es que esto es algo que no tenemos en mente los que estamos fuera, que es un poco Juan de la Cierva Cajal, es un poco más el perfil docente de alguna manera, ¿no? Y el Exactamente, otro más perfil académico y lo otro es más salud, más es más Sara investigación Borrell clínica. y el Servet, ¿no? Que claro, es un poco diferente en cuanto a lo que, cómo quieres que tu trayectoria científica se oriente después. Sí. Exactamente. Y luego, una cosa buena que tiene la Sara Borrell, y ya si viene de hacer una estancia en Estados Unidos, es que en dentro de la Sara Borrell tú puedes luego pedir una convocatoria de movilidad, que te la suelen conceder casi siempre, porque ellos lo que buscan es poder tú luego hacer los máximos puntos posibles para que puedas optar a una Miguel Servet. Es decir, que dentro del programa Sara Borrell ya te están dando facilidades para tú sumar puntos para una Miguel Servet. Claro. Y otra cuestión es si has conseguido una Servet, meterse luego en el perfil académico de universidad es muy complicado. En el perfil Es de complicado. tratamiento, porque claro, al no haber a lo mejor docencia, el tema de, por ejemplo, sale una plaza determinada en un departamento, es difícil hacer ese digamos, ¿no? Es más complicado porque por delante tienes los Ramones y Cajales, claro. Claro. Y otra cosa que quiero decir yo, una vez tú eres investigador en un proyecto, hay muchísimas incompatibilidades en este país. Si eres investigador en un proyecto del Mineco, no puedes ser investigador de un Servet. Entonces, al final, pues tiras por una trayectoria y ya está. Claro, claro, Exactamente. claro, esto es Exactamente. interesante. Es lo que ha dicho Marta también. Si tú vas por un Miguel Servet, tienes que pedir FISES. Son proyectos diferentes a los que pides con un Ramón y Cajal, ¿no? Que son Mineco. Sí. Claro. Ayer comentábamos también con la Cajal, bueno, pues que también se aplicaban, digamos, a los proyectos nacionales, ¿no? Pero ¿cuáles, en este caso, tú, Fernando, nos has dado la visión de Miguel Servet, de que prácticamente tienes como tu proyecto asegurado en la siguiente convocatoria, ¿no? Al ser Servet, no del proyecto nacional, del Carlos III, ¿no? El primero que te conceden, casi seguro, o sea, casi seguro te lo conceden. Es una cosa bueno, que es por lo que yo he oído en evaluaciones y tal de gente por aquí suelen concederlo. Ahora, he tenido que renovar al segundo FIS, ahora hace poco, y ese sí que no está tan seguro de que te lo den, ¿no? Porque tienen que ver la evaluación que tú has tenido durante tu Ecuador, que al final ahí es donde está el punto crítico, ¿no? Pero el primero casi siempre viene junto, ¿eh? Es un poco como la Ramón y Cajal y un Mineco. Normalmente te lo Para suelen conceder. arrancar, te lo tienen también Y que facilitar, porque si no es es una que forma de al final te dan el dinero, pero si no te dan luego dinero para arrancar, es que se están... sí, es dinero a la basura, ¿no? Si no te después Totalmente, la sí. proyección. Yo creo que va muy vinculado, a no ser de que hagas un proyecto o escribas un proyecto que realmente pues no llegue, pero
Ujú. Normalmente sí que suelen ¿Cuál conceder. es la tasa de éxito en cuanto a pedir una Cajal y una Miguel Servet? ¿Más o menos es parecida o hay, no sé, esto también es que no somos muy conscientes de esto los que estamos fuera? ¿Qué es más difícil o más competitivo, por así decirlo, o es más o menos igual? Bueno, ya lo ha comentado Marta, ¿no? Los inconvenientes que hay para pedir una Miguel Servet son institucionales casi, o Eso sea, es. depende de la institución casi ahora mismo para que tú la puedas solicitar. Es Claro, decir, que entonces tienes el cuello de botella es menor, digamos, ¿no? Por así es- decirlo. el cuello de botella es menor, pero claro, no te dejan jugar, por así decirlo. Es muy estratégica, por así decirlo, la convocatoria de Miguel Servet, porque depende del perfil que a lo mejor quiere la institución para presentar a esos candidatos. Tú, un Claro, Ramón y Cajal, no depende de una institución, se presenta cualquiera, ¿no? claro, Entonces, claro, a Marta le ha tocado el problema de que ahora, pues, la institución aquí de IDISNA, pues, apuesta por una cosa, ¿no? Que es buscar a un candidato y que ese candidato sea el ideal, ¿no? Bueno, esto es una cosa que yo supongo que lo están haciendo así, porque lo están haciendo así durante los últimos 4 años. Entonces, claro, le están imposibilitando a mucha gente poder optar a una Miguel Servet y que a lo mejor tienen posibilidades, ¿no? claro, claro. Entonces, claro, lo primero que todo es, si tú quieres pedir una Miguel Servet, tienes que primero ponerte en contacto con un grupo y que ese grupo se ponga en contacto con la institución para poder hacer valer tu candidatura. Claro, claro. Ujú. Eh, ¿Sabes una cosa que quería decir yo? Que, porque esto es algo nuevo y no sé si la gente lo sabe, pero este año ya, como Sara Borrell, dejaban pedir fiches. Ya. Entonces, bueno, que ya también es como una manera de a lo mejor, siendo Sara Borrell, intentar a lo mejor pedir algo pequeñito, lo que hablábamos antes, de que puedas conseguir algo pequeñito, pues bueno, como que han abierto esa posibilidad y eso, pues también para que la gente lo tenga en cuenta, porque no sé si, por ejemplo, eso siendo Juan de la Cierva, habría algo similar o no. Bueno, sí, eso simplemente. Y seguramente que habrá un plazo de gente que sea destinada para Sara Borrell, o sea que al final querrán también que los Sara Borrell empiecen a tener proyectos. Sí, yo creo que si eres un Sara Borrell tienes que aplicar a esos FISES, seguro. Claro. Mm, mm. Pues muy bien, bueno, ya estamos ya en la hora. De hecho, nos hemos pasado 10 minutos. Está muy interesante la conversación, pero tampoco queremos robaros más tiempo. Ha sido de verdad fantástico teneros aquí y que compartáis vuestras experiencias y todo el conocimiento que tenéis en torno a estos contratos, que definitivamente es algo que a CUSA le interesa mucho y solamente pues daros las gracias. Ojalá tengamos la oportunidad de conocernos en persona, bien sea en España o aquí. Si venís por Estados Unidos, ya sabéis que CUSA siempre tiene los brazos abiertos y esperamos que no tengáis que venir a Estados Unidos a hacer ciencia, que podáis continuar en España a pesar de todas un poco las dificultades y demás, que bueno, que os admiramos mucho, que sabemos lo que hay y bueno, pues que os mandamos también mucho ánimo y que sigáis con todas las convocatorias y todo lo que podáis ir consiguiendo. Y no sé si queréis comentar algo más. Si os parece bien, pues después de lo que es la sesión de seminarios que tenemos a final de mes, compartiremos también vuestros correos y por si alguien Sí, tuviera alguna duda específica de la sesión de hoy que le pueda servir de ayuda y vuestras diapositivas también. sí, Sí. yo eso quería decir, que compartir la Marie Curie o cualquier otra cosa, eso, que compartir nuestros correos. Y gracias por invitarnos a esto, que me parece muy práctico. Sí, Sí, estupendo. gracias. Muchísimas gracias. Ha sido de gran ayuda. Fantástica sesión de A hoy. vosotros. A vosotros. Un abrazo. Gracias.